La sexualidad humana. El ser humano está definido por la sexualidad, pero esta palabra tiene mucho significado. Hay quienes lo piensan solo desde las relaciones íntimas sexuales y no con lo amplio de su significado. Velázquez Cortés dice: un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de su vida, abarca el sexo, las identidades y los papeles del género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Se vivencia y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones interpersonales. Es decir, que el ser humano desde que nace se le asigna un sexo. Si tiene vagina es mujer o si tiene pene es hombre. No se habla de género, no se toma en cuenta, pues implica quién es ser humano, cómo se siente, cómo se identifica con las demás personas, cuáles son sus fantasías y su deseo, la expresión de la intimidad o con o sin pareja, es decir, en donde se mezclan sentimientos emotivos y amorosos. Todo ello es sexualidad. Cerviño dice: la sexualidad se manifiesta de forma muy diversa a lo largo de una vida y de esta continua transformación. Esto significa que todo ser humano, tenga la edad que tenga, haya tenido las vivencias que haya tenido, siempre tendrá algo nuevo por descubrir y aprender en torno a su propia sexualidad. Por ello, educar a la sexualidad no es tratar de una serie de contenidos claros, acortados, sino dialogar sobre una experiencia que se nos presenta de modos diversos y a veces imprevisibles de la propia vida. La sexualidad no solo es el acto sexual de dos individuos que conllevan a la reproducción, tanto influye en muchas cosas y es importante para las personas. En otra cita, es un aspecto central del ser humano porque nacemos como seres sexuales y desde ese momento los patrones culturales van definiendo el deber ser, los comportamientos que se deben tener. En el transcurso de la vida vamos definiendo nuestros gustos, preferencias, vamos descubriendo qué nos produce placer y qué deseamos para nuestro futuro. Por otro lado, el sexo es la raíz del ser humano durante toda su vida. La identidad de género, el erotismo que va de la mano con el placer dentro de la intimidad y cuya orientación sexual siempre conllevan a un pensamiento, a la capacidad del ser humano de razonar en el sentir, fantasías, la reproducción del ser humano, los valores, conductas. Es lo que nos hace pensar que no ponemos la sexualidad entre estos términos. A continuación se presenta una tabla de los conceptos básicos de la sexualidad. Conceptos básicos de la sexualidad humana. Sexo. Se refiere al conjunto de características biológicas, el espectro de humanos como hembras y machos. Sexualidad. Es una forma que conforma a cada ser humano y que permite sentir, vibrar y comunicarnos a través del propio cuerpo. Es algo que forma parte de lo que somos desde el mismo momento en el que nacemos y que permanecemos en nuestras vidas hasta que morimos. Género. Es la suma de valores, actitudes, papeles, prácticas o características culturales basadas en el sexo, tal como ha existido de manera histórica. El género refleja y perpetúa las relaciones particulares de poder entre hombres y mujeres. Identidad de género. Define el grado de cada persona se identifica como masculino o femenina o alguna combinación de ambos. Es el marco de referencia interno construido a través del tiempo que permite a los individuos organizar un autoconcepto y a comportarse socialmente con relación a la percepción de su propio sexo y género.
Orientación sexual. Es la organización específica del erotismo o el vínculo emocional de un individuo en relación con el género de la pareja involucrada en esta actividad sexual. Erotismo. Es la capacidad humana de experimentar las respuestas subjetivas que invocan a los fenómenos físicos percibidos como un deseo sexual, excitación sexual y orgasmo, y que por lo general se identifican como placer sexual. Vínculo afectivo. Es la capacidad humana de establecer lazos con otros seres humanos que se construyen y se manifiestan mediante emociones. Actividad sexual. Es una experiencia conductual de la sexualidad personal donde el componente erótico de la sexualidad es el más evidente, es decir, la práctica del sexo. Salud sexual. Es la experiencia del proceso permanente de consecución de bienestar físico, psicológico, sociocultural relacionado con la sexualidad. Cabe mencionar que también tiene que tener conocimiento sobre las enfermedades de transmisión sexual para poder referirlos a este punto. El ser humano se caracteriza por su gran capacidad de razonamiento y su manera de manejar la sexualidad. Tengamos en cuenta que la sexualidad se mezclan sentimientos como la capacidad de amar y crear un vínculo de afecto con una persona. Asimismo, también la capacidad de relacionarse con la sociedad. Si quieres saber más de estos temas, puedes consultar las citas bibliográficas en la información de este video. También te recuerdo que puedes descargar las 6 infografías que se encuentran disponibles en el portal www.sexy-medio-shop.com.mx en la sección descargas totalmente gratis.